Vamos a desarrollar los indicadores económicos con el expresidente Ernesto Samper, que muy gentilmente nos acompaña a esta hora, para hablar precisamente de los temas que preocupan a los colombianos. ¿Qué va a pasar con el bolsillo, con el futuro presidente de Colombia? Y bueno, qué mejor que la experiencia de un hombre que no solamente fue presidente de Colombia, sino que fue el presidente de la Asociación de Instituciones Financieras del país. Expresidente Samper, bienvenido, buenos días. Gracias, Julio. Un saludo a usted, a todos los oyentes y a su mesa de trabajo. Antes de ir al tema, le acabo de notar la voz un poquito afectada. Y yo creo que es que usted no estaba acostumbrado al trajín de estar en la tarima, de estar con el entusiasmo de la campaña. Y sabe que me parece que para usted debe ser reconfortante volver a hacer lo que hizo hace muchos años. Lo noto contento. Sí, ahora, no es que sea lo mío lo de la tarima, y creo que no me subí a una tarima desde hace muchos años, pero es emocionante, sobre todo en la Plaza de Bogotá, en la Plaza de Bolívar de Bogotá, donde han pasado tantos hechos históricos, pues estar otra vez en la tarima, así sea por un breve tiempo, para un saludo, pues me parece que es emocionante, y yo estoy convencido de que este es el camino que le sirve por lo menos a las cosas que yo estoy buscando, al tema de la paz, al tema de la humanización del conflicto, la integración latinoamericana, y creo que pues Cepeda es el que mejor realiza esos temas. Para otros acepto legítimamente que estén buscando otras cosas y que las encuentren en otras personas, pero para mí esta era la persona. Y yo le entiendo especialmente el interés suyo por el tema de la paz, ya que no es nuevo, ha sido de siempre. Pero hoy lo hemos llamado más como expresidente para analizar el tema económico y algo que usted le tocó trajinar, que es las relaciones con el Banco de la República. ¿Qué dice hoy Bloomberg, Juan Pablo, para actualizar al expresidente? Pues mire, Julio, el portal informativo económico destaca en un panorama que hace completo sobre Iván Cepeda como candidato algunos elementos de su política económica. Por un lado, dicen que Cepeda va a poder controlar la Junta del Banco de la República, toda vez que él va a poder elegir a 2 de los codirectores, y con los 3 que ya eligió Gustavo Petro, pues se podrían seguir los caminos que él diga. Pero luego agregan en el artículo que Cepeda, que es hijo de padres comunistas, pues aunque no tendrá compromisos con el establecimiento, seguramente sí querrá ser mucho más radical en cuanto a unas estrategias económicas. Y ahí es donde dice que podría entonces darse una estrategia mucho más fuerte o agresiva en contra del Banco Central. Expresidente, las tasas de interés, ¿usted considera que son la razón, como dice Cepeda, para que se esté estrangulando la economía, el bolsillo de los colombianos? Porque hay quienes piensan que es gracias a las tasas de interés que se ha podido controlar en algo el problema económico que tenemos. ¿Usted qué piensa? Y sobre todo, de cómo será esa relación con el Banco de la República. Bueno, primero, Colombia tiene una larga tradición de manejar bien su política macroeconómica y manejarla inclusive ajena a cualquier tipo de influencia política, y eso no es de ahora, sino desde hace muchísimos años. Colombia y Chile son los países que manejan mejor su economía, y yo no creo que el tiempo de Cepeda vaya a ser distinto. Segundo, aquí respecto al Banco de la República se discuten 2 temas. Uno, la autonomía del Banco de la República. Creo que no hay ninguna intención del señor Cepeda, del candidato Cepeda, de cambiar lo que se estableció en la Constitución de 1991, que el Banco de la República será completamente autónomo de la política macroeconómica, lo cual no quiere decir que esté pactado una especie de fórmula en que el ministro con su equipo económico participa en las discusiones con la gente del Banco de la República y son las decisiones que se toman. Tercero, ¿qué es lo que pasa en este momento?
que el Banco de la República desde 1991, la única función que se le atribuyó es la función de rebajar los niveles de inflación. Ahí sí tenemos una discusión y muchos que hemos estado en el gobierno hemos dicho que el Banco de la República, además de controlar la inflación, debería tener en cuenta otros factores, como por ejemplo el tema del desempleo, el tema de la pobreza relativa, la necesidad del crédito social, como existió en algún tiempo en el Banco de la República los fondos de fomento, también se requieren unos fondos de fomento, o por lo menos una concepción distinta para la elevación o el manejo de las tasas de interés. Lo que se está discutiendo es la necesidad, y creo que se han presentado varios proyectos, algunos tal vez dentro de mi gobierno, de que el Banco de la República se ajuste para que no solamente su función sea evitar que suba la inflación, sino que tenga en consideración otros temas. ¿Eso por qué tiene que ver con el tema actual? Porque se hizo un ajuste de los niveles de salario mínimo para acercarlos a la canasta familiar, como fue el que planteó el gobierno actual, y efectivamente la gente salió a criticarlo porque el Banco de la República, en lugar de ver cómo podía manejar esto, lo que hizo fue subir las tasas de interés para quitarle a los salarios lo que le acaban de dar, ¿me explico? Entonces, con lo cual hacía absolutamente neutro el efecto de los salarios. Yo creo que la situación que estamos viviendo en Colombia no puede ser la misma que se está viviendo en Argentina. En Argentina hay 3 personas trabajando por cada hogar para mantener una capacidad de compra. Aquí, por lo menos en Colombia, tenemos la ventaja de que solamente estamos trabajando 1.6 colombianos por hogar para mantener la canasta familiar. Si usted al valor de la canasta familiar, que es de 3 millones, lo divide por 1.6, que son los que deben contribuir a ella, pues le da más o menos los niveles de salario mínimo a los cuales llegamos. Sí, bueno, a propósito de esa comparación con Argentina, pues lo que resulta también particular es que esta obsesión con el Banco de la República o el Banco Central coincidan con Trump. Es la obsesión de Trump también con la Reserva Federal en los Estados Unidos de quitarle la independencia. Pero volviendo a lo que le decía Juan Pablo, es que si el doctor Cepeda llega a la presidencia, tendrá la posibilidad de nombrar tantos miembros del Banco de la República como se considere necesario para tener esa mayoría. ¿No le preocupa que eso rompa precisamente lo que usted defiende, la independencia del banco? Pues a mí no me afectó y no creo que afecte a los presidentes, porque de alguna manera cuando entran los nuevos miembros de la Junta Directiva los cooptan. Los coopta, digamos, la política económica que está defendiendo el Banco de la República. Yo creo que el problema no es ese. En mi época entró, por ejemplo, Kalmanovich, que era un economista de izquierda, lo hizo muy bien y nunca se propuso hacer propuestas disparatadas. Es decir, yo lo que creo es que es la camisa de fuerza que tiene el banco, de que solamente se pueden mover las tasas de interés en función de reducir la inflación. Eso no está bien, porque me parece que hay otros factores en la economía, los niveles de pobreza, etcétera, que tienen que ser considerados como se consideraron en la época. El banco tenía unos fondos de fomento que para la pequeña empresa, que para la agricultura, que para el desarrollo urbano, que le permitían al banco a través de los redescuentos bancarios, pues no solamente contribuir a que bajara la inflación, sino que hubiera crecimiento, a que hubiera mayores exportaciones o comercio exterior. Expresidente Samper, usted tuvo la experiencia de ser el jefe del doctor José Antonio Campo en 2 momentos distintos. En uno de esos momentos, el doctor Campo fue su ministro de Hacienda. El doctor Campo, ahora diría yo que odiado por el presidente Petro, ha defendido en los últimos días el nombramiento que el gobierno hizo de la doctora Olga Lucía Costa como codirectora del Banco de la República. Es más, dice que es el mejor nombramiento que pudo hacer el presidente en el Banco de la República. El presidente dice que no, que eso fue desastroso. ¿Usted de qué lado está? José Antonio es uno de los mejores economistas del país. Y creo que es, digamos, el economista que es menos neoliberal, para ponerlo en esos términos,
de todos los que figuran en la nómina de economistas. Yo creo que él tiene un conocimiento, digamos, de lo que podríamos llamar la parte estructural de la economía, y nosotros nombramos miembros de la Junta Directiva conjuntamente y fueron personas que resultaron competentes. Repito, el tema de fondo es preservar la autonomía del Banco de la República y cambiar esta camisa de fuerza que tiene el Banco de la República, que solamente puede actuar para bajar la inflación y no tiene mucho que ver con lo demás. Y un poco lo que le ha tocado a este gobierno, y en eso es otra diferencia que tienen Ocampo y el presidente, pero creo que es una diferencia que se soluciona políticamente y no técnicamente, es que el gobierno del presidente Petro heredó un fondo de 62 billones de dólares, una deuda de 62 billones de dólares, que fue todo lo que costó la estabilización petrolera en los últimos años. Arrancar uno pagando semejante cantidad para un gobierno, pues implica autolimitarse. Pero yo les hago otra consideración de orden político. La gente pensaba que la política de Petro era una política en que iba a hacer expropiar, en que se iba a pasar la Constitución, y nada de eso ha sucedido. Yo creo que el país reitera que tiene una fuerte institucionalidad económica. Por supuesto que a mí me gustaría que el modelo que siguiera el Banco de la República fuera un modelo más social que lo que es actualmente, pero es un tema que se puede discutir. Por ejemplo, en el tema de los impuestos. Yo creo que es posible que no se aumenten los impuestos, ni un solo impuesto más, pero siempre y cuando, que como han establecido algunos estudios de la campaña, perdóname, que la gente pague. Uh-huh. Ustedes saben cuánto se va en evasión en el país, 100 billones de pesos. Esos son 4 o 5 reformas tributarias. Si la gente pagara los impuestos, seguramente no estaríamos en esta discusión. Sí, pero es que eso es parte del gran problema que va a recibir quien quiera sea presidente en la primera o en la segunda vuelta, señor expresidente, porque economistas y la gente en la calle pues dicen que la olla está raspada, que este gobierno ha gobernado a punta de tarjetazo de crédito, que hay un hueco de casi 30 billones de pesos y que inevitablemente sí o sí toca recortar gasto o meterle la mano al bolsillo a los colombianos con otra reforma tributaria. ¿Cómo va a hacer Cepeda para hablar y meter el tema de la renta básica, la reforma agraria, todo lo que prometen, si va a arrancar el próximo presidente con las arcas vacías? Bueno, de alguna manera yo creo que los últimos presidentes han arrancado con problemas fiscales y de déficit presupuestal. Ahora, yo creo, ¿cómo hace uno para mantener el agua del presupuesto lleno? O pone más impuestos o evita las goteras, que son las deducciones, que son las exenciones, y que es la evasión de la gente. Es que yo quiero repetirles esa cifra. Si se va en 100 billones de pesos, ahí está toda la posibilidad de reestructurar el sistema, y estamos con unos sistemas casi que medievales de control. La DIAN no está interconectada eficientemente ni con los registros de comercio exterior. Esto que nos acaba de pasar, por ejemplo, que estábamos trayendo unos flujos grandísimos de contrabando, se les ponían unas marquillas colombianas y se evadía el IVA. El IVA se evade en un 22%. ¿Cuánto representaría para el Estado poder recaudar un IVA que realmente valiera la pena? Entonces yo creo que no hay necesidad de aumentar impuestos, pero sí hay necesidad de que la gente pague lo que debe, y no son los conocidos, pues son una cantidad de circuitos económicos que en muchos casos están vinculados a actividades ilícitas, de tal manera que la gente tiene que pagar lo que debe, y con eso saldríamos adelante. Y en el tema, digamos, de la renta básica, que es una propuesta que hemos venido trabajando, pues no se trata de que haya más recursos, sino de que se sintonice lo que hoy día le están dando a la gente en ingresos por el CISBEN, en subsidios de vivienda, en subsidios de salud, que reciba una especie de renta
mínima. Y una última consideración sobre este tema, que la viví yo también. Uno entra muy limitado en su capacidad de disponer de los recursos del Estado. Es que uno entra con el 62% que está amarrado a transferencias sociales, educación, salud, etcétera, y amarrado también a transferencias territoriales. Se hizo un plan de reordenamiento territorial que todavía no se ha puesto en marcha, porque supone sacarle todavía más recursos a la nación para pasarlo a las regiones. Y con un servicio de la deuda del 23%, el margen que le queda al gobierno para la inversión pública es de 15 o 12%. Señor expresidente, yo quiero volver al artículo de Bloomberg, porque plantean que en un eventual gobierno de Iván Cepeda podría darse una política menos, ¿cómo diríamos?, menos lesiva para el sector de los hidrocarburos, porque dicen ellos que el candidato lo que estaría pensando es en buscar que Colombia no dependa de la energía importada. ¿Eso es así? ¿Él podría entonces abrir tal vez la puerta para nuevas exploraciones y licencias? Yo creo que en eso hay que hacer una revisión sobre el tema de que no se pueda extraer una sola gota de petróleo más, ni se pueda explotar carbón. Y esa es una discusión que ha tenido, parece que el presidente Petro con el presidente Lula. Yo creo que nosotros podemos, en un plan moderado, seguir extrayendo carbón y extrayendo petróleo siempre y cuando que esas utilidades o que esos recursos no los invirtamos en seguir descubriendo pozos de petróleo, sino en establecer energías que sean limpias, como por ejemplo invertir en hidroeléctricas o invertir en proyectos de energía solar, de energía eólica. Es decir, es un poco cambiar la matriz energética. Creo que eso se puede hacer, y no por recomendación de Bromberg, sino porque sería una tontería que si tenemos de dónde sacar recursos para montar energías alternativas, pues no lo hagamos. Pero repito, esa es una decisión política que se tendrá en cuenta. Pero miren, una consideración que yo quiero hacerles. Cuando uno va donde el paciente le toma la tensión, le mide la temperatura, le toma el oxígeno, y esos son como los síntomas vitales. También una economía tiene síntomas vitales. El tema de la inflación está baja, mucho más baja que otros países. El tema del desempleo, no ha venido creciendo el desempleo, al contrario, ha venido creciendo el empleo, ha venido creciendo con limitaciones la inversión. Yo creo que los síntomas los síntomas de la economía van bien. Entiendo que en estas épocas de debates electorales, pues cada quien tenga su opinión, pero yo personalmente pienso que aún la idea de pasar deuda internacional que teníamos con el Fondo Monetario a una deuda en pesos es una buena y es una sana medida, porque es que no sabemos con este señor Trump qué va a pasar con el dólar. Nosotros no nos podemos arriesgar a que el dólar se pegue una disparada, una quebrada en este momento cuando tenemos tanto invertido en deuda exterior. Entonces yo creo que las cosas en economía no son blanco y negro. Hay que tratar de buscar un buen gris. Expresidente, esta mañana hablamos con el expresidente Álvaro Uribe sobre el mismo tema y otros temas. Y también surgió la pregunta de algo que se repite y se repite. No, es que Paloma es Uribe en cuerpo ajeno, lo cual pues es una falta de respeto, ¿no? Porque Paloma lleva 12 años en el Congreso, pero obviamente pues tiene la influencia muy fuerte de Álvaro Uribe. Ella misma lo ha dicho, a quien ha llegado a considerar como su papá. Pero cada persona tiene su mundo. ¿A usted no le parece que también se comete una injusticia en el tema de que es que Cepeda es Petro y lo que es que Cepeda es Cepeda y Petro es Petro? Sí, Julio, totalmente. Además, pues yo conozco a la gente que está trabajando en el equipo económico de Cepeda. Es una gente muy seria. Hay personas como Clara López, está David Vélez, gente que viene
de la Universidad Nacional, gente que estuvo vinculada al proyecto. Yo creo que cada torero torea con su cuadrilla. Y a mí me parece que en ese sentido lo que tal vez sí podría haber para señalar, Julio, es que aquí hay dos modelos por lo menos de concepción de la economía. Un modelo neoliberal que privilegia el mercado, desmontar el Estado, y otro modelo que es el que por lo menos yo defiendo, que no se pueden suprimir la relación entre el Estado y el sector privado, pero la gente también tiene derecho social al Estado. Que el Estado no se puede desprender de obligaciones de salud, de educación, de defensa, de justicia. Entonces yo creo que hay que buscar una combinación, porque la Constitución de 1991 no consagró cuál era el modelo de desarrollo, y encontrar ahí una forma de entendimiento. Yo conocía a Uribe cuando era más del lado solidario, ahora está del lado neoliberal, así es que hay que buscar ponerse de acuerdo. Por eso espero que se pueda hacer la reunión de los gremios con el candidato Cepeda, porque eso forma parte también de esta discusión. Vamos a imponer, el gobierno va a imponer una política económica o la va a concertar. Yo creo que debe concertarla tras este diálogo nacional que ha propuesto el candidato Serpa, el candidato Cepeda. Y eso es muy importante, que se haga la reunión y que se, como dice Cepeda, yo voy a gobernar, voy a ganar con un programa, pero voy a gobernar para todos con un programa que espero concertar. Sí. Expresidente Samper, usted dijo ahora, cuando le preguntaba, creo que Juan Pablo, por el asunto de los hidrocarburos en la campaña del candidato Cepeda, que ahí hay unas diferencias de visiones incluso dentro de la izquierda, y mencionó las diferencias que hay entre el presidente Petro y el presidente Lula. El presidente Lula es mucho más favorable a los hidrocarburos porque son una fuente de ingreso fundamental para un Estado que necesita alimentar a la gente, como dice el mismo Lula. Pero cuando uno lee el programa de gobierno del candidato Cepeda, lo que encuentra ahí es un discurso tan duro contra el petróleo como el de el presidente Petro. Usted, que pues está un poco como asesor económico de la campaña y asesor político, le entendí que eso tienen que revisarlo para que se permita hacer mucho más de lo que se hizo en estos 4 años. No, yo no estoy de asesor, yo estoy de opinador dentro de la campaña. Pero yo lo que digo es que sí hay posibilidad de convertir energía fósil sacada de los pozos de petróleo, de carbón, y eso invertirla en energías que sean energías vivas, energías limpias, es una opción que debe considerarse. Y creo que muchos piensan así, pero repito, eso es un tema que se tendrá que validar, claro, y que se está discutiendo. Quiero meterlo ahora es en la política pura y dura electoral. ¿Cómo está viendo la campaña? ¿Cómo está viendo la campaña? Le quiero preguntar, porque en algún momento se hablaba con entusiasmo de Cepeda ganando en primera vuelta. Las últimas encuestas muestran que sigue a la cabeza, pero estancado, mientras hay un enorme crecimiento en esas encuestas de la Espriella, que algunos incluso dicen podría ganar la primera, aunque seguiría todo a segunda vuelta. ¿Cómo está viendo el panorama electoral, el del domingo? A ver, a estas alturas uno tiene que mirarlos, sobre todo ha sido un desastre las encuestas. Estamos midiendo la misma temperatura con 7 termómetros diferentes. Es imposible sacar un promedio de las encuestas y decir va a ganar este. Yo lo que sí creo es que hay dos movimientos. Las encuestas no se deben ver como una fotografía en estos momentos, sino como una película. ¿Qué está subiendo? ¿Qué está bajando? Y para mí es claro que lo que se está viendo es que se está produciendo una recomposición dentro del sector de la derecha, en que el señor de la Espriella está subiendo y está bajando Paloma. No sé si eso se mantendrá o no, si Paloma logra revertir esa tendencia para pasar a este señor de la Espriella. Y creo que el tema de Cepeda es muy consistente, ha venido creciendo consistentemente. Ahora falta el centavo para el peso.
que es si alguno de los dos pudiera llegar en esta primera vuelta a conseguir más del 50% que anularía la segunda vuelta. Yo creo que el que está con más posibilidades de llegar a eso sería Cepeda, porque realmente yo lo que siento abajo es como una emoción colectiva de la gente que por primera vez en muchos años le estamos dando las posibilidades de elegir. Son dos rumbos, son dos caminos los que realmente tiene en este momento el país, y eso me parece sano. En mi época cualquiera que ganaba gobernaba con los que perdían, y el Frente Nacional nos volvió muy eclécticos en nuestras decisiones, pero aquí sí hay una posibilidad de seguir con un cambio que ha trazado para bien o para mal el gobierno de Petro, o regresar a algo que teníamos antes. No entro a calificar ni lo uno ni lo otro, y la gente va a escoger. Yo creo que va a haber una votación muy amplia, va a bajar mucho la abstención. Expresidente, pero con la mano en el corazón, usted le ayudó a Horacio Serpa en su campaña y eso es absolutamente válido. Usted quería que él fuera sucesor de su proyecto político y eso pasa en todo el mundo. Y Gustavo Petro quiere que Cepeda gane y eso es válido. Pero ¿a usted no le parece que aquí se les ha ido un poquitico la mano? Es que fíjese usted las denuncias de la Procuraduría, de la Contraloría, de la Defensoría, de la MOE. Es que mire, venimos de lo del salario mínimo y después entonces vuelven tema noticioso los subsidios de los viejitos y ahora los peajes. En plenas elecciones en la última semana bajar los peajes a 700 pesos. ¿Usted no le parece que como que se está notando demasiado la ayuda? Yo les voy a decir algo que les va a parecer muy astronáutico. Yo creo que lo que está mal planteado es el sistema político. Nosotros venimos desde una época del Frente Nacional en que todos los funcionarios hacían política de día y se abstenían de noche. Esa era la regla. Yo creo que tendríamos que cambiar el sistema político para que sea un sistema mucho más semiparlamentario. En este momento, ¿qué es lo que está pasando en los países que están discutiendo el cambio de gobierno en Europa? Pues el gobierno muestra lo suyo, toma sus decisiones, independientemente de cualquier consideración, está defendiendo su proyecto de gobierno, y la oposición también tiene el derecho de decirle: usted se equivocó en esto, usted lo que tiene que hacer es esto, y ponerlo contra la pared. Sería mucho más limpio para la democracia que eso se hiciera así, que esta discusión de si se le metió plata aquí o allá, porque realmente el gobierno tendría el derecho en un esquema distinto, repito, de estarse defendiendo y la oposición de estarlo atacando. Y al final se sabe si gana el uno del otro y escogen un presidente. Sí, lamentablemente para eso habría que hacer un cambio, y con la reglamentación de hoy, pues eso se supone que está prohibido. Como usted dice, por la noche hay otras restricciones. Mire, la última pregunta tiene que ver con un voto que está por ahí como embolatado. Escúchelo usted. Mi nombre es Felipe. Soy empresario emprendedor y hoy quiero hablar por millones de colombianos. Porque empresario no es solo el dueño de una gran compañía. Empresario es la señora que abre la tienda antes del amanecer. Empresario es el campesino que trabaja la tierra. El conductor que sale a rebuscarse el día. El joven que emprendió con una idea. El que genera empleo. El que arriesga, el que crea. Empresario es todo colombiano que trabaja para construir un mejor futuro. Y por eso quiero decir algo claro. Cuando atacan al empresario, nos atacan a todos. Porque sin quien produce no hay empleo. Sin empleo no hay oportunidades. Sin oportunidades no hay futuro. Nos han Pero ese voto está como ese voto está como embolatado, presidente. Pues un poco, ¿no? Pero mire, es que esto es lo que está pasando no solamente en mi familia, sino en muchas familias colombianas, y yo no creo que sea malo. Es decir, aquí yo tengo desde Felipe, que es el empresario exitoso, mediano empresario,
que tiene esta teoría que yo considero absolutamente válida desde el punto de vista de la defensa de sus intereses, y tengo un hijo mayor que es músico de la Javeriana, que está tratando de sacar adelante a sus 3 hijos, que obviamente no ganan lo necesario para poderlos cubrir, pero que tiene otra posición distinta, y dice no, si el próximo gobierno apoya la cultura y apoya a los artistas, pues yo voy a tener unas mejores condiciones de vida. A mí esos debates se dan aquí internamente, obviamente moderados por Jackie, que es la que tiene que tener una posición equidistante sobre todas las posiciones, y yo creo que eso es sano que se dé en el país, porque de eso se trata, de que nos pongamos de acuerdo sin necesidad de matarnos sobre las diferencias que tiene cada uno. Un sobrino que hoy lo está invitando a través de este programa, que se llama Daniel Samper Ospina, a que lo acompañe a un debate que tiene hoy, el debate menos visto de todos los tiempos. Invitó a todos los que van a perder. Tiene un debate con Santiago Botero, Sondra McCollins, Mauricio Liscano, le confirmó el general Matamoros. Él dice, no, ustedes sigan allá buscando el debate imposible con Cepeda y de la Espriella. Yo voy con los que van a perder. Hoy a las 8, expresidente. No me lo va a perder, pero es que Daniel está resentido conmigo porque en una reunión liberal le demostré que yo sabía bailar mucho mejor que él. Él baila como cachaco sacando el agua de la bomba con los brazos y yo bailo con mi swing. Así es que por eso tenemos diferencias de fondo estéticas. Y tengo otro hijo que es Miguel, que está precisamente de golpe, puede ir a ese debate que va a hacer Dani y seguramente defender unas posiciones que son las de Claudia López. Pero para mí eso es bueno, tener hijos que tengan distintas posiciones y que las expresen en un debate, en la W, donde quieran. Eso es sano para el país. Ojalá que el país entienda que la propuesta de diálogo que está haciendo Cepeda, para que nos pongamos de acuerdo y para que superemos, y ya voy terminando, el síndrome que tenemos es que nosotros confundimos lo público con lo estatal y lo privado con lo empresarial, y eso ya no es así. Ya lo que hay es una interrelación entre el sector público y sector privado para hacer mejor bien las cosas, como puede suceder en la salud o en la educación o en las 4Gs. Él es Ernesto Samper y él está apoyando a Iván Cepeda a la presidencia de la República. Queríamos oír su opinión sobre el tema del día, que es el tema del debate económico, las tasas de interés. La razón la tienen los políticos, la razón la tiene el Banco de la República. Escucharon la opinión de quien fuera presidente de Colombia. Expresidente, gracias por su tiempo y mucha suerte con la polémica familiar, que va a estar buena. El almuerzo este domingo va a estar bien interesante. Sí, ahí va a darle sopa para unos y carne para otros. Ok. Feliz mañana. Bueno, gracias, Julio. Hasta luego.